Muy buenos días a todos los presentes. Un cordial saludo. Yo soy José Ibarra. Un placer estar con ustedes en esta videoconferencia. Espero que aprendamos todos con los que le voy a presentar y podamos discutir después en el taller que viene a continuación. La presentación que voy a realizar trata sobre bosques y biodiversidad del Chaco paraguayo. Es un trabajo con la ONG Minganá y GEAM de Paraguay. Y en cuanto a el esquema de presentación, voy a hablar de las generalidades del Chaco, después voy a hacer un comentario en relación al Chaco paraguayo, las características de los bosques y la biodiversidad, y el énfasis en el área de estudio del proyecto que estamos desarrollando en el Chaco paraguayo. Bueno, acá seguimos con la presentación del Chaco a nivel de continente americano y más específicamente en Sudamérica. Como vemos acá en la diapositiva, el Gran Chaco sudamericano se encuentra en el continente americano, en Sudamérica. Acá vemos la región sudamericana, ¿verdad? Y más específicamente comprende los países de Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil. Con referencia al porcentaje del territorio que ocupan, vemos que el territorio de Argentina corresponde aproximadamente al 59% del Chaco. El territorio paraguayo comprende aproximadamente el 23%. El territorio de Bolivia comprende el 13% del territorio del Chaco. Y Brasil aproximadamente el 5% del territorio del Chaco, o del Gran Chaco sudamericano, como vemos acá en la diapositiva. Cuando empezamos a hablar, mejor dicho, del Chaco, ¿qué entendemos por el Chaco? Ahora, tiene connotaciones diferentes, puede ser una región, puede ser una provincia, puede ser una unidad. Entonces, quería presentarle qué entendemos por Chaco, ¿verdad? Y diferentes autores hablan sobre lo que es el Chaco, y algunos vemos que directamente hablan del Chaco como ecorregión Chaco. En pastizales, en sabanas, en matorrales, en Sudamérica. Otros se refieren como un mosaico de ambientes de masas boscosas, la más extensa del continente después del Amazonas. Otros dicen como que es una unidad ambiental, desde latitudes tropicales hasta ambientes subtropicales. Acá ya empieza a ser algo interesante, donde nos habla las zonas tropicales y los ambientes subtropicales. Y también dice una vasta región sudamericana de más de 1 millón de kilómetros cuadrados en Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil. Hablan del Chaco como una unidad donde es importante, o su importancia radica en el bosque seco subtropical. Nuevamente empezamos o nos estamos enmarcando lo que es el bosque seco y la condición de subtrópico. Hablan de que es el bosque seco más extenso de América del Sur. Algunos hablan como la gigantesca región del Chaco y otros como región chaqueña o ecorregión del Chaco. Entonces, es importante tener en cuenta que para nosotros, para lo que yo quiero presentar, sería el Chaco como una región más que nada, o muy importante geográficamente hablando. De ese Chaco estamos hablando, y en este Chaco se desarrollan las actividades, se desarrollan políticas, hay instituciones, se encuentran organizaciones trabajando, pero entendemos entonces esta conceptualización de Chaco como región geográfica. Este Chaco tiene ciertas características importantes, quizás únicas en el mundo, dicen. Una conjunción de factores, ¿en qué sentido? De que es un relieve por lo generalmente plano, bajas precipitaciones, ríos efímeros y provienen de regiones elevadas, de la cordillera de los Andes. Y muy importante es la biodiversidad en esta región del Chaco. Cuando hablamos de biodiversidad,
estamos mencionando 3.400 especies de plantas, 400 endémicas, 150 especies de mamíferos, 12 endémicas, casi 500 especies de aves, 186 especies de anfibios, 297 de reptiles y también, lógicamente, especies endémicas. Entonces, la biodiversidad es una característica importante de esta región chaqueña que estamos hablando. Y en esta región chaqueña también hay una realidad con una diversidad, una complejidad social y cultural, donde se presentan, además de los criollos y menonitas, específicamente en el caso Paraguay y Bolivia, culturas indígenas. Estas culturas indígenas, hay varios estudios, varias referencias sobre los antecedentes de estas culturas indígenas que han vivido y siguen viviendo en el Chaco. Sin embargo, este Chaco se está destruyendo, se está deforestando, está pasando por un acelerado proceso de cambio, de modificación. Y lo más terrible es que se modifica esta ecorregión chaqueña, esta región chaqueña, sin que conozcamos suficientemente sus ecosistemas, su funcionamiento, la dinámica propia de estos ecosistemas subtropicales por excelencia, y que estos procesos acelerados se deben fundamentalmente al avance agropecuario. Quiere decir que hay una actividad agroproductiva, que está deforestando, que está habilitando nuevas tierras que posibiliten el desarrollo de estas actividades agropecuarias. Pero como vemos, no tenemos información adecuada de estos ecosistemas naturales o estos ambientes naturales o ambientes biofísicos por excelencia que se encuentran en el Chaco. Hablamos entonces que el Chaco está sometido a diferentes impactos y sobre todo la biodiversidad y a los servicios que presta estos ecosistemas chaqueños. Se señalan algunos actores, hay especies invasoras, hay polución, se fragmenta, se destruye el hábitat chaqueño, se sobreexplotan sus recursos asociados a incendios, inundaciones, sequías, cambio climático y la infraestructura. Y con infraestructura, los grandes proyectos, sobre todo de rutas que se están realizando, de conexiones de una zona del continente sudamericano a otra, rutas de gran envergadura que sí están también amenazando al Chaco. Desde el punto de vista de la biodiversidad, esta pérdida de hábitat, esta destrucción, esta fragmentación de hábitat constituye la amenaza más alta para la biodiversidad. Y hablamos de problemas del Chaco, la deforestación. Para el 2006, una tasa promedio, comparando un poco en los tres países que deforestan. Paraguay en el 2016, 614 hectáreas por día, Argentina 218 hectáreas y Bolivia 34 hectáreas. Entonces, el proceso de destrucción y deforestación en el Chaco en el año 2016 sí fueron calificados como alarmantes, como una preocupación que hay que tener en cuenta. Y Paraguay, en ese año, era el país que más contribuía con la deforestación. Si bien estos índices fueron disminuyendo, capaz que puedan variar los porcentajes o la cifra, sigue siendo una realidad la deforestación del Chaco. Ahora entramos un poco en el Chaco paraguayo, ¿verdad? El Chaco paraguayo es una transición ya de climas húmedos a semiáridos. La amplitud térmica anual es alrededor de 10 grados, entre la media temperatura más calurosa y el mes más frío, enero y julio. Hay mucha estacionalidad hídrica, ¿verdad? Las lluvias concentradas fundamentalmente en el verano, y pocos días con heladas, no aproximadamente menor a 20 hectáreas al año. Entonces acá vemos esta amplitud térmica de 10 grados centígrados y con pocos días de helada, nos dan las características ecológicas muy importantes del Chaco paraguayo, que es la condición de subtropical. El Chaco paraguayo entonces es
está dado como una característica fundamental este ambiente subtropical dado por estas dos características importantes, que es la amplitud térmica y las heladas. En el Chaco paraguayo, los índices de precipitación varían desde el este al oeste, hay un gradiente de precipitación, y en el Chaco central la precipitación es de 800 a 1000 milímetros año, y en el límite con Bolivia sería un poco ya en la zona semiárida, la precipitación estaría llegando a los 400, 500 milímetros año, y cercano al río Paraguay, 1400 milímetros año. Entonces hablamos de un gradiente de precipitación, y acá tenemos entonces el clima del Chaco paraguayo, era megatérmico en toda su dimensión chaqueña, pero semiárida, clima semiárido, clima subhúmedo seco, la parte amarilla, y clima subhúmedo húmedo, la parte en verde. Este Chaco paraguayo ya, hablando de esa región chaqueña que estuvimos aclarando, en el subtrópico, específicamente ya en nuestro país, podemos identificar ecorregiones ya dentro del territorio paraguayo. Entonces estamos hablando ya dentro de la región chaqueña, identificamos ecorregiones en Paraguay que se relacionan con los municipios o con quienes estamos trabajando. 4 municipios nos enmarcamos como proyecto para trabajar, que son Mariscal Estigarribia, que acá vemos que es el municipio más extenso, Filadelfia, ¿verdad? Loma Plata y Teniente Irala Fernández. Estos 4 son los municipios con los cuales estamos trabajando. Estos municipios entonces están ubicados en ecorregiones del Paraguay que tienen que ver con médanos del Chaco, que es esta porción lila, en el municipio de Mariscal Estigarribia, el Chaco seco, que sería todo el territorio amarillo, y el Chaco húmedo, que sería este lila más pálido. Filadelfia está incluida, al igual que Loma Plata, en el Chaco seco, y Teniente Irala Fernández está incluido en el Chaco seco y en el Chaco húmedo. ¿Qué características tienen estas ecorregiones que son muy importantes como base de sustento de su población y de sus actividades productivas? Empezamos con los médanos, ¿verdad? Como estamos diciendo, que es en la zona límite con Bolivia. Son arenosos de origen eólico, la precipitación 400-500 milímetros año, temperatura media anual de 25. La vegetación y flora es una sabana con árboles y arbustales, caducifolia a semi-caducifolia, con grandes campos con herbáceas y subarbustos. Se pueden identificar 2 zonas nuevamente en esta ecorregión médano, la sabana parque y la sabana arbolada. Y como presencia de fauna encontramos, muy importante para nuestro país al menos, que es el guanaco chaqueño, que características zonas secas, que se dan solamente en esta ecorregión de nuestro país. Entonces es muy importante la presencia de este animal, de esta especie animal en esta ecorregión de los médanos. El Chaco húmedo, como estamos viviendo, se caracteriza ya por mayor precipitación, temperatura media anual similar, 24-25, pero ya aparecen las inundaciones y anegamiento de suelos, ya sea temporal o permanente, que condicionan el tipo de vegetación. Aparecen diferentes vegetaciones, nuevamente, en este Chaco húmedo, a diferencia ya del Chaco seco, perdón, a diferencia del médano, que son bosques subhúmedos, semideciduos, quebrachales o quebracho colorado, la sabana de palmares, la vegetación acuática y la fauna ya asociada a humedales y especies acuáticas. Luego tenemos el Chaco seco, ¿verdad? Las precipitaciones ya son entre 600 y 800 milímetros año. Las características, la planicie, pero también ya se dan la presencia de ciertas serranías muy importantes en el Chaco paraguayo, que puede llegar a 700 metros de altura sobre el nivel del mar, esta serranía. La vegetación y flora es un bosque semicaducifolio xerofítico, donde se destacan la presencia de los paleocauces y las sabanas con espartillo. La fauna está asociada a grandes mamíferos,
muchos armadillos, especie endémica de aves y herpetofauna. Dentro del Chaco paraguayo, como dijimos, y al igual que de los otros países, existían y siguen existiendo comunidades indígenas que conocen bastante estos ecosistemas, conocen sobre todo plantas medicinales, hay estudios que se refieren al conocimiento tradicional indígena, pero de ese vasto territorio que tenían antes, solamente en el Chaco paraguayo, si bien son aproximadamente el 30% de la población total del Chaco. Entonces, estas comunidades indígenas, conocedoras de su territorio, tienen poco territorio y pasan tremendos conflictos de tierra porque se están destruyendo, no poseen suficiente territorio, no está asegurada su tenencia, entonces le condiciona la marginalidad y la pobreza es que están inmersas la mayoría de ellas. Nos centramos un poco en el Chaco seco, ¿por qué? Porque se enfoca un poco en el bosque, pese a que estamos viendo que cuando hablamos de ecorregión chaqueña, no es solamente bosque, sino también existen otros tipos de ecosistemas naturales o de ambientes naturales. Pero centrándonos un poco ya en el Chaco seco, como importante el bosque chaqueño para lo que es nuestro país, vimos el proceso de forestación que se fue dando el año 87 al 2016 a través de un trabajo de investigación. Y lo que resalta evidentemente es el avance agropecuario, las tierras de cultivo agropecuaria y ganadera por excelencia, a expensa del bosque. Prácticamente el 94%, casi el 95% del incremento de la tierra cultivada en este Chaco seco se dio a expensa del bosque. Quiere decir que el avance agropecuario se da sobre el bosque seco y es lo que está ocasionando tremendos problemas de deforestación en esta zona chaqueña. Entonces vemos cómo se fue dando este avance agropecuario en este bosque seco chaqueño. Estos ecosistemas chaqueños, estas ecorregiones, mejor dicho, chaqueñas, en estos municipios, presentan cierta vulnerabilidad ante el cambio climático que se está dando. Y estos municipios, estos 4 con quienes estamos trabajando, están localizados en 2 departamentos, de Boquerón y Presidente Hayes. Estos 2 departamentos se caracterizan, cuando hablamos ya de vulnerabilidad y asociados al cambio climático como realidad, asociados sobre todo a eventos extremos en el verano, escasas lluvias y sequías. También eventos extremos en el invierno, también ocasionados por escasas lluvias y sequías. Y estos departamentos son también aquellos donde se dan eventos extremos de temperaturas máximas en la estación de verano. Entonces el cambio climático en nuestros 2 departamentos, donde se encuentran estos municipios con quienes estamos trabajando, Filadelfia, Loma Plata y Mariscal Estigarribia en el departamento de Boquerón, y Dana Fernández en el departamento de Presidente Hayes, son los departamentos que tienen mayor frecuencia de estos eventos extremos que se están analizando desde el periodo 1992 al 2012. Este departamento del Boquerón tiene fauna amenazada, asociada un poco ya a la biodiversidad, ¿verdad? Hay mucha fauna, hay fauna amenazada en este departamento, que hace que se tienen que extremar las medidas para proteger y conservar esta biodiversidad que se está destruyendo. Acá tenemos las especies que están siendo amenazadas, sobre todo de mamíferos, en el departamento de Boquerón, y que es un llamado de atención para la pérdida de biodiversidad que puede significar estas especies. También en este departamento se hacen estudios donde se descubren especies silvestres asociadas a especies cultivadas. Esta investigación y ya identifica
que hay especies en peligro, ¿verdad?, en el departamento de Boquerón, y pese a su condición de que son especies muy importantes asociadas a las especies cultivadas en el país. Pero ya están siendo catalogadas como que están en peligro esta especie. Retomando la vulnerabilidad, entonces hablamos de que tenemos 4 municipios que están localizados en la región chaqueña, 4 municipios con poblaciones, sobre todo indígenas, que vimos que hay mayoría en el Chaco paraguayo, en el departamento de Boquerón, y que la vulnerabilidad, haciendo análisis de la exposición ante los eventos, la sensibilidad de la población que está asentada en esos lugares, y la capacidad de adaptación que tiene esta población ante estos eventos extremos, nos dan como resultado la vulnerabilidad. Y el resultado de la vulnerabilidad para los departamentos del Chaco de Paraguay nos dicen que el departamento Presidente Hayes es la vulnerabilidad es muy alta, si bien la de Boquerón también tiene una vulnerabilidad media alta. Pero los 3 departamentos, y sobre todo donde están los municipios, en Boquerón y en Villalles, vemos que la capacidad de adaptación es muy baja. Quiere decir que el cambio climático en estos municipios, la capacidad de adaptación que se está dando en estos municipios es muy baja. Y esto es un llamado de atención para las siguientes actividades que se tienen que hacer en el Chaco paraguayo. Una propuesta interesante es que para el Chaco paraguayo, me parece resaltar, los ecosistemas amenazados ya que estamos hablando en el Chaco paraguayo, y están dentro de lo conocido como la lista roja de ecosistemas amenazados de Paraguay. En esas ecorregiones, mejor dicho, de médanos, Chaco seco, Chaco húmedo, estamos identificando ecosistemas que están siendo amenazados. Y se remarcan en estos estudios que son, en la zona de los médanos tenemos las sabanas y tenemos los bosques sobre médanos, que son ecosistemas que están siendo amenazados. En el Chaco seco tenemos los espartillares o las sabanas de espartillares y los paleocauces de esa zona chaqueña. Y también aparece como ecosistema amenazado el Chaco subhúmedo para la zona para el distrito de Irala Fernández. Me parece importante entonces concluir que el Chaco es una ecorregión no solamente provista de bosques y ecosistemas asociados a esta condición subtropical de Paraguay, que está presentando ya ecosistemas amenazados, que son importantes tener en cuenta para las propuestas de gestión, para las propuestas de desarrollo y para las propuestas de actividades agropecuarias que se tienen que realizar y que se están implementando ya en el Chaco paraguayo. Hasta aquí la presentación que quise hacer, centrando un poco en lo que es el Chaco paraguayo, los bosques y ecosistemas del Chaco subtropical paraguayo y los ecosistemas que están siendo amenazados y que me parece interesante tener en cuenta para la gestión futura que tenemos que hacer con estos municipios como que estamos trabajando. Solo me resta recalcar que estoy abierto para las preguntas, para las consultas que quieran hacer o los diálogos y las conversaciones que podemos realizar con relación a este proceso de modificación que se está dando en el Chaco paraguayo, sin que conozcamos suficientemente de estos ambientes naturales, de estas dinámicas naturales y la relación que existen entre estas poblaciones y estos recursos que
se están destruyendo y no tenemos la capacidad suficiente de hacer suficientes estudios que realmente sirvan para beneficiar a estas comunidades y al Chaco paraguayo. Muchísimas gracias por su atención y nos veremos oportunamente para la sesión de preguntas que quieran hacer. Muchísimas gracias.